El pecado del santo. Segunda parte. En otro lugar, un Mei que acompaña a N, que es el nombre al cual Benny responde ahora, que la ha estado ayudando durante todo el tiempo después de escapar de McClare, le revela que el Inquisidor ha vuelto y que deberían quedarse juntos para protegerse mutuamente. Por otro lado, mientras McClare estuvo confinado, se enteró que la bebé que entregó al santo sacerdote no tenía ningún poder, y debido a esto fue azotado muchas veces, y para cuando salió hizo arder Tempe de nuevo. Sin embargo, nunca dejó de pensar en Ben. Estando allí vio un cuervo de ojos rojos que lo miraba atentamente, y descubrió que posiblemente Benny seguía con vida. Así que tomó la decisión de que cuando lo encontrara solo sería suya, sin importar lo que nadie más dijera. En otro lugar, Benny despertó de la visión y tomó la decisión de huir porque McClare estaba muy cerca de encontrarla. No pudo evitar que Cynthia la acompañara y la ayudara, pues el hecho de estar usando sus poderes constantemente para ayudar a los Mains en sus ataques y esconderse la mantenían con heridas abiertas de manera permanente, por lo cual su avance por los bosques sería demasiado lento, ya que tenía un tobillo herido. En el camino le dio de su sangre a una ardilla y Cynthia, mientras la cargaba, se sentía culpable, ya que la ayuda que ella les proporcionaba era a costa de autolesionarse una y otra vez. Pronto McClare llegó al lugar y descubrió el rastro de Benny acompañada de alguien más. Encontraron a la ardilla de ojos rojos y la enjaularon. Mientras tanto, Benny, que esperaba a Cynthia, sintió que su visión se nublaba y se encontró de pronto en la jaula observada por los ojos azules de McClare. Poco después encontraron a Cynthia y al darse cuenta que él no sabía nada de la bruja que lo acompañaba, lo dejó ir para seguirlo, prendiendo fuego a todo el bosque para hacer que Benny corriera hacia él. Cynthia volvió a ella y la llevó en su espalda escapando del fuego, preguntándole si lo que le dijo el inquisidor era verdad, si fue ella quien le pidió que acabara con todas las brujas. Benny no le contestó porque la culpa la carcomía, ya que la razón de que él quisiera vengarse del inquisidor era de ella porque el ataque a los Mains cerca del castillo fue culpa suya. Benny le dijo que le contaría todo después de huir, y encontrando un escondite de brujas se metió por el agujero estrecho, pero luego escuchó a Cynthia decirle que huyera, y poco después por el agujero de la cueva pudo ver a McClare. Ella trató de ver la expresión de él, pero solo lo escuchó decirle que la había extrañado y que muchas veces se había imaginado cómo sería su reencuentro. También que de haber sabido que ella escaparía, la habría confinado aquel día. Dado que él no podía entrar por el estrecho agujero, Benny siguió adelante. Encontró a otras brujas sintiéndose acorralada, pero extrañamente ellas la trataron con amabilidad, lo cual la llevó a recordar que eso de parte de las brujas no era gratis. Seguramente habían encontrado otra forma de que ella les fuera útil. Sin opciones, no tuvo más remedio que seguirlas y hacer lo que ellas pedían. La llevaron en un carruaje hasta un lugar apartado y le dijeron que su destino era encontrar a la gran bestia, que cuando eso pasara ya no sería necesario que la gran bruja pasara su poder a otra, así que ella era la última y debía cumplir con su destino. Desde que recordaba, Benny siempre había pensado en una forma de morir, y la única que llamaba su atención era sumergida en el agua, porque ésta diluiría el olor de su sangre, esa sangre que condenaba su existencia. Mientras las brujas buscaban cosas para empezar con el ritual, Benny esperaba resignada, sabiendo que siempre su destino era la muerte. Benny preguntó qué pasaría si después de todo su muerte no detenía el fin del mundo, a lo que una de las brujas le contestó que si ella no era la última, su hermana lo sería. Y dicho esto, Benny les preguntó si habían hecho un trato con el sumo sacerdote. Sin respuesta, una de ellas se acercó con una daga dispuesta a acabar con su vida. Sin embargo, la daga no llegó a tocarla, y en vez de eso llamas azules consumían a las brujas. No sintió que McClare llegaba por detrás de ella y sujetándola le decía que por fin la había atrapado. Ella, un poco incrédula, lo miró, y éste le dijo que lo quemaría todo si ella así lo quería. Haría todo lo que le pidiera, a cambio solo debía quedarse a su lado. Esto fue suficiente para que ella cediera, sucumbiendo ante su amabilidad. Durante el regreso al castillo, Benny perdió el conocimiento. Para cuando despertó, estaba con todas sus heridas vendadas y McClare la observaba desde una esquina de la habitación.
Se acercó a ella y le dijo que había traído a otro médico para que tratara sus heridas y que durante todo el tiempo él estuvo presente para verificar que no hiciera nada malo con ella. Mientras Benny se recuperaba, McClare iba a su oficina para recibir informes sobre las brujas y los Mains, y recordó que si hubiera llegado un poco más tarde aquel día que por fin atrapó a Benny, ella habría muerto, y en su afán por salvarla quemó a las brujas sin dejar a quien interrogar. En los días siguientes, McClare pudo darse cuenta de muchas cosas acerca de Benny, como el hecho de que siempre actuaba como un animalito asustado dispuesto a irse, y lo mucho que recordaba las idioteces que él le había dicho antes, como la vez que la acusó de seducir a Pepin, el médico enviado por el sumo sacerdote. Benny, por su parte, también pensaba que el inquisidor ahora era mucho más gentil que antes y tenía miedo de acostumbrarse a esa calidez. Quiso saber si él la entregaría al sumo sacerdote para despejar sus dudas, y como respuesta él le dijo lo mismo que cuando la atrapó, que haría todo lo que ella le pidiera, a cambio solo debía quedarse con él siempre. Aunque el deseo de McClare por poseer a Benny de nuevo era fuerte, fue lo suficientemente capaz de controlarse y esperar a que ella se recuperara totalmente. En los días venideros, ella obtuvo mucha más libertad dentro de los muros del castillo, aunque siempre acompañada por guardias y no se permitía que ningún animal se le acercara. En uno de esos días, mientras paseaba, el médico Pepin, que quiso abusar de ella antes, llegó al castillo provocándole un sobresalto. Pero este llegó allí porque le fue concedido un permiso para tratar a Cynthia, el demonio que la había acompañado, quien se encontraba recluido en las mazmorras del castillo. A McClare no le agradaba la idea de verlo allí, pero mientras no se metiera con él y Benny, lo dejaría estar. Aunque el sumo sacerdote ya no tenía influencia sobre él, estaban en un periodo de gracia, y le intrigaba saber cuál era el trato que mantenían ellos dos. Mientras Pepin permanecía en el castillo, McClare mantendría recluida a Benny, y se lo hizo saber, diciéndole que cualquier cosa que necesitara se lo dijera. Y ella, a quien nunca le habían preguntado qué deseaba, le sonrió y le dijo que estaba bien y que le había dado suficiente hasta ahora, lo cual fue algo que el inquisidor no esperó. Después en su oficina, McClare fue informado que Cynthia cooperaría voluntariamente con Pepin, con la condición de ver a Benny una vez más. Sin ganas, McClare llevó a Benny a la celda, quien apenas se enteraba que él seguía con vida. Estando allí, pidió hablar a solas con él, y aunque el inquisidor no quería dejarla, cedió a su petición provocando una gran sorpresa en el médico. Una vez solos, Cynthia le dijo a Benny que pensaba que era mentira que estaba con el inquisidor, pero ella no fue capaz de responderle nada. Después de todo, lo había traicionado. Sin embargo, él le preguntó si sabía por qué la mantenía junto a él, y al ver su silencio le respondió que el inquisidor estaba buscando engendrar un hijo con ella porque su hermana había muerto. Benny se quedó pálida, y mientras aún procesaba lo que acababa de escuchar, Cynthia le propuso que escapara con él relatándole su plan. A los pocos minutos se escucharon pasos y McClare entró notando el rostro pálido de Benny. Le reclamó a Cynthia, pero Pepin intervino temeroso de que acabara con el objeto de sus próximos experimentos. McClare extendió su mano hacia Benny, pero ella se sentía traicionada y aún así no fue capaz de negarse a la gentileza de él, ni tampoco a caer de nuevo en sus brazos, momento que aprovechó para saber si Quirón aún codiciaba el poder de la gran bruja. Sin embargo, el inquisidor desvió la mirada y solo pudo decirle que debía partir la mañana siguiente y que por favor le esperara. Cuando se fue esa mañana, el inquisidor pensaba hacer cambios al volver por el bienestar de Benny, mientras ella lo observaba alejarse por la ventana. Cuando los Mains atacaron el castillo y ella trataba de escapar, fue interceptada por Moira, la mujer que había sido su médico, y para evitar que Cynthia la dañara le pidió que le diera un mensaje al inquisidor. Moira no entendía el mensaje, pero al transmitirlo McClare lo entendió perfectamente. La sangre de la bruja no continuará más. Por favor, olvida todo acerca de mí. Después de registrar todo el castillo, el inquisidor salió de allí galopando, mientras en otro lugar Cynthia caía y era rodeado por otros Mains, quienes no ocultaron su recelo para con la gran bruja. Benny sabía que era natural dadas las circunstancias, así que pidió que la llevaran al lago más cercano y una Main se ofreció a escoltarla. Un poco más allá se detuvieron para acampar, informándole que si seguían igual llegarían a su destino a la mañana siguiente. La Main empezó a hablar preguntándole cómo fue que llamó la atención del inquisidor,
pero ella, sintiéndose incómoda, cambió de tema. La Main le dijo que el sumo sacerdote era un recipiente y que era él quien deseaba su poder, no el inquisidor. Ante esto, Benny se quedó pensando en McClare, pero se obligó a alejar los pensamientos y a dormir un poco. A la mañana siguiente, estando en el lago, Benny le pidió a la Main que le diera las gracias a Cynthia, y entrando al lago, de pronto recordó a McClare sintiendo un frío que le calaba el cuerpo y que no correspondía a la temperatura del agua. La Main, al darse cuenta de esto, sacó su espada y fue hacia ella, diciendo que tal vez debería darle un empujón. Pero la espada no llegó a tocarla, y en cambio la Main había sido lanzada lejos por el inquisidor. Benny le preguntó cómo lo había encontrado tan rápido, sin dejar de pensar que seguramente no había descansado en el trayecto. Mientras tanto, él le respondió que ella le había dicho que su deseo era morir ahogada, y que ese era el lago más cercano al castillo. La Main soltó que parecía que en verdad le gustaba, y se lanzó al ataque, pero rápidamente fue reducida por McClare, mientras Benny observaba la violenta escena paralizada. Pensando que sería su turno, cuando él se volvió hacia ella, le recordó que le había dicho que iría al infierno por ella. Pero Benny seguía sin poder creerle, no era necesario fingir para obtener su poder. Sin embargo, McClare le dijo que no le interesaba el poder de la gran bruja, ni el poder divino, que solo le interesaba a ella. Pero Benny refutó cómo podría creerle, y él con una voz suplicante le preguntó qué debía hacer para que ella quisiera vivir, sorprendiéndola porque él nunca demostraba ninguna emoción. Pero este momento fue interrumpido por la Main, que yacía casi muerta a la orilla, quien lanzó la daga envenenada que traía, y aunque McClare empuñó su espada, la daga impactó en el cuerpo de Benny, que se hundió en el lago ante los ojos aterrados del inquisidor. No sé si esta historia termina ahí, pero en este punto les puedo decir que a partir de que el inquisidor cayó presa de sus deseos por la bruja, pude sentir cada vez que su corazón se rompía. Se aceptan likes, suscriptores, comentarios, dudas y sugerencias. Bye.